Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de un comisario de Warhammer 40.000. Pero no tenemos a cualquier comisario, sino tenemos a un comisario perteneciente y a la vez no a los Corps de la Muerte de Krieg. ¿Por qué a la vez no? Supongo que ustedes ya lo saben y si no se enteran en este momento, los comisarios asignados a cualquiera de los regimientos de la Guardia de la Muerte no son nativos de Krieg ni fueron producidos, vamos a llamarlo, de la misma manera que los soldados. Esto porque tienen una finalidad bastante específica que es un poco contradictoria con las funciones de un comisario, ya que entre otras, pues los comisarios se encargan de que todos los hombres a su cargo avancen en la misma guerra, no se queden atrás, no tengan actos de cobardía y tienen toda la autorización para meterles una bala en la cabeza, en caso de que se nieguen, pero considerando el poco aprecio por su vida y por su integridad de los Corps de la Muerte de Krieg, están más que nada para evitar que se lancen sin pensar y pues tomar decisiones un poco más tácticas, por nombrarlo de alguna manera. Pero bueno, al margen de todo eso, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una minifigura que, aunque no es oficial, me parece que está bastante bien ejecutada. Podemos ver todos los componentes que hacen distinguible a una figura como es un comisario de Warhammer. Y de hecho, si nosotros retiramos la máscara de este comisario, bien puede pasar como un comisario de cualquier otro regimiento. Pero bueno, para hacer el análisis en forma, como es costumbre aquí en el canal, vamos a retirar los diferentes accesorios, todas las partes que componen esta minifigura. Ya también retiramos la cabeza. Nos vamos a dar cuenta más adelante de que, de hecho, la cabeza nos recuerda a una figura bastante familiar, es decir, un personaje bastante familiar, uno de los comisarios más importantes en el lore de Warhammer. Y bueno, vamos a retirar uno de los brazos para poder quitar tanto el abrigo como las charreteras de esta minifigura, estas pequeñas sombreras que en realidad pues son más bien un distintivo de rango que una protección como tal. Y comenzamos nuestro análisis, como ya es costumbre, por la placa, por esta base de 4x3 con puntos de inserción en la parte central que nos sirve para equilibrar la figura, o estrictamente hablando de esta en particular, para exhibirla de una manera más uniforme con el resto de minifiguras en la colección o de este formato, sobre todo bootlegs. También hay figuras oficiales que las incluyen, pero sobre todo bootlegs que tienen este tipo de bases. Respecto a la minifigura, y van a perdonarme que la analice aquí sin el brazo, se lo voy a regresar hasta que ya la ensamblemos, podemos ver que tenemos impresiones tanto en la parte central, en la parte frontal, en los costados y también en la parte trasera. De hecho, recuerda un poco a la indumentaria de los Kriegs, sobre todo por de los Kriegs, de los Corps de la Muerte de Krieg, sobre todo por la paleta de colores, pero al mismo tiempo, sobre todo el tipo de prenda que utiliza en el pecho nos recuerda a la gran mayoría de los comisarios. Claro, hay ocasiones en las que llevan ciertas partes de una servoarmadura, llevan algún otro tipo de coraza, pero en general esta es la indumentaria clásica de un comisario en Warhammer. Si nos vamos desde la parte inferior, podemos ver que, a diferencia de la figura del miembro de la infantería básica, donde la suela de las botas la teníamos en color negro, aquí la vamos a tener en este color azul plomizo o azul grisáceo, que de hecho es el color natural del plástico. Me gusta que tengamos estas pequeñas líneas en las puntas para que también quede pues bien impreso, bien definida la punta del calzado. No tenemos desafortunadamente impresiones en la parte superior de los pies, pero bueno, es difícil encontrar pigmento en estas partes en las minifiguras. Sí hemos visto algunas aquí en el canal, pero es muy poco común, ciertamente. Al igual que vimos en la minifigura del soldado regular, para el sombreado tenemos una combinación de líneas negras que van a ayudar principalmente a definir los límites de las prendas y también la caída de la propia tela. Y también vamos a tener pues pigmento un poco más oscuro que este gris azulado natural del plástico. Vamos a tener una faja también en rojo con coloración roja para la propia sombra, pigmento metálico amarillo o pigmento dorado para el pecho, también para los distintivos, tanto para el águila bicéfala o el aquila imperial, como para las dos medallas que porta este comisario.
Y bueno, creo que también es necesario que los comisarios que rinden su servicio al imperio en los regimientos de Krieg, pues no sean de Krieg, porque de esta manera se van a cuidar un poco más. Aunque por fortuna, pues Kaya Faskane nunca, nunca sirvió en Krieg, sino a él lo hubieran ejecutado los mismos soldados por ser en extremo cuidadoso, vamos a llamarle. Continuando con la minifigura, ya habíamos visto la parte trasera que va a tener el mismo tipo de diseño que vimos para la parte inferior, es decir, líneas negras para definir las diferentes partes de la propia prenda, y un color azul para el sombreado. Y para las mangas vamos a tener, o para los brazos mejor dicho, vamos a tener, simulando las propias arrugas o el movimiento de la tela en las mangas, color azul grisáceo más oscuro que el color natural del plástico, y los puños los tenemos en color rojo. Este soldado está utilizando, o este comisario está utilizando guantes, ya que las manos son negras, a diferencia del miembro de la infantería regular, que no estaba utilizando guantes, al menos la minifigura. Estoy consciente de que la gran mayoría de ellos, si es que no todos, sí llevan guantes a la batalla. Y bueno, respecto al brazo izquierdo, que fue el que retiramos, es prácticamente igual, salvo que se encuentra en contraposición. Respecto a los accesorios, vamos a comenzar por el abrigo. Este abrigo que de uno de los lados tiene tanto la textura, y de hecho el material podemos sentir que es una pieza de tela, pero está unido a una pieza de piel sintética. De hecho es plástico, piel sintética. Y personalmente, aunque claramente podemos elegir cuál de los dos lados dejar hacia afuera, me parece que le queda mejor por el tipo de material que utilizan en el ore, y también para que se vea un poco más pesado el abrigo. Si bien todos los comisarios llevan un abrigo que se ve un poco más pesado, igual que el uniforme de los Kriegs, creo que queda mejor con la parte de piel sintética hacia afuera. Las charreteras, este es un diseño que ya ha utilizado la marca oficial de este tipo de minifiguras, es decir, de Lego, por bastante tiempo. Las tenemos en un color dorado que personalmente me hubiese gustado que fuese un poco más brillante. Creo que lucen demasiado plásticas, pero eso lo vamos a dejar simplemente como una percepción personal. En realidad no es tan mal. Aquí no hay ninguna aplicación de pigmento, tampoco es que sea necesario. Son exactamente iguales por cualquiera de los dos lados, por lo tanto es indistinto hacia qué lado las orientemos. En realidad no va a afectar en lo más mínimo la estética de la minifigura. Para colocar nosotros el abrigo es necesario que uno de los brazos ya esté colocado. Simplemente vamos a insertarlo. Podemos ver que las aberturas que tiene en los costados dejan espacio para que las charreteras entren sin ningún problema, sin que la prenda se force, digamos. Lo podemos ver mejor de este lado, y queda el orificio para que insertemos aquí el brazo que retiramos. No necesariamente tiene que ser el izquierdo, yo decidí hacerlo con el izquierdo, puede ser con el derecho, en realidad eso es indistinto, pero sí es importante que retiremos un brazo para que no tengamos que estarnos complicando, estirando de más la pieza del abrigo ni nada por el estilo. Y bueno, ya después simplemente tenemos que acomodarlo en su lugar. Para la cabeza vamos a tener una sola impresión, y en la única impresión que tenemos un rostro que en realidad nos recuerda bastante al comisario Yarrick, ya que tiene aquí su ojo biónico un poco más pequeño que el de él, pero bueno, un ojo que disparaba una pequeña ráfaga láser. No era un arma muy potente, pero que según los orcos les estaba hecho para eliminarlos a ellos, y gracias a eso pues sí lograba matarlos porque creían en eso. Ahí les falló un poco el guaj. Pero bueno, regresando al rostro de este comisario, podemos ver que tiene una expresión bastante iracunda, como debe de ser con los comisarios, dando órdenes. Tiene la boca abierta. Me agrada el detalle de pigmento rojo para la lengua. Podemos ver pigmento color piel un poco más oscuro que el color natural del plástico, tanto para darle profundidad a los ojos, el entrecejo, y para delimitar las líneas del rostro. Vemos ahí un poco de ojeras, o bueno, una ojera en el ojo derecho, y para el ojo izquierdo un poco de sombreado. Tenemos aquí una línea adicional de pigmento gris. Este más bien es un sobrante que, bueno, tal vez se lo podemos retirar, si no, tampoco hay demasiado problema. En realidad no compromete el valor de exhibición de la pieza, y hay que recordar que al ser una pieza no oficial, pues el control de calidad no es el mismo en realidad que el de las figuras de las marcas oficiales. Vamos a colocar aquí la cabeza. Ya con la cabeza colocada, las charreteras pues ya no se están moviendo involuntariamente.
Parece que me quedó un poco, me quedó un poco en diagonal el abrigo. Creo que ya se lo coloqué más o menos bien. Ya después lo haré con más calma. Y vámonos ahora con la máscara, que va a ser diferente a la que habíamos visto nosotros con el soldado de infantería regular, puesto que aquí tanto el sombrero como la máscara son piezas distintas, no es el casco y la máscara combinados, y no vamos a tener el pequeño perno a la altura del respirador, o donde debería de conectarse la manguera, puesto que no tenemos la misma mochila que en la figura anterior. Me parece que le pudieron haber agregado una pieza de cinturón para que tuviera la manguera, pero de cualquier manera creo que no está tan mal, porque así se evitó, desde mi perspectiva, que la minifigura se viera sobrecargada. Y para colocar la máscara, que tenemos en color gris, aunque aparentemente es el color natural del plástico, vimos en la figura anterior que en realidad es una aplicación de pigmento, pero me agrada que sea bastante uniforme respecto a la escultura sencilla, pero muestra los elementos característicos de las máscaras, es decir, la salida para el respirador y también los ojos, o los gogles, mejor dicho, de la máscara, las lentillas, y lo único que tenemos que hacer es colocarla desde la parte superior en la cabeza y dejar que resbale un poco, no hasta abajo, para dejarla a la altura correcta. En cuanto coloquemos el sombrero, pues este la va a empujar hacia abajo lo suficiente y no va a haber ningún problema. De cualquier manera, tiene una sujeción bastante buena, aunque solamente entra a presión. No es difícil retirarla, no es difícil colocarla tampoco. Y aquí podemos elegir si dejamos al comisario con la máscara puesta, o si se la retiramos y bueno, podemos exhibirlo como un comisario de Krieg, o bien como un comisario de cualquier otro regimiento. De las minifiguras que hay disponibles de esta franquicia, o de las que he visto, también hay de Cadia. Entonces, para ponerlo junto con los soldados de Cadia, pues simplemente tendríamos que retirar la máscara. Creo que si le hubieran agregado una pequeña garra para simular el brazo prostético de Yarrick, pues pudiéramos haber dicho: sí, aquí tenemos a un personaje oficial, o a un personaje con nombre de la franquicia. Pero bueno, regresando a la minifigura, para el sombrero, tenemos este sombrero bastante característico en los comisarios, aunque no todos lo utilizan, y con un símbolo que es parte de la heráldica del Astra Militarum. Tenemos el águila bicéfala, pero podemos ver que en el pecho también tiene un cráneo. Parece que está combinando el emblema del Astra Militarum con el águila bicéfala, que es el símbolo más importante del Imperio. Recordemos que una de las cabezas representa al propio emperador y la otra al Adeptus Mechanicus, que son las entidades más importantes del Imperium de Sancta Terra. Y bueno, ya colocándola, pues ya está completamente ataviado este comisario, aunque para poder dar órdenes en el campo de batalla, pues va a necesitar, y sobre todo para estar participando, va a necesitar sus armas. Tenemos primero aquí su pistola láser. Es exactamente igual en la escultura por los dos lados, claro está, considerando que deben de estar en contraposición. Me agrada bastante el detalle que tenemos, sobre todo por la pequeña calavera, uno de los símbolos más importantes, insisto, del Imperio. Parece que al emperador le gustan bastante los cráneos. Podemos ver también el cargador, e inclusive tenemos la mira y el cañón bastante bien ejecutados. De hecho, podemos ver incluso el gatillo. Me agrada la inclinación que tenemos en la empuñadura, porque de esta manera, pues no es solo que embone bastante bien, sino que cuadra bastante bien con la propia flexión del brazo y la inclinación de la mano. Y vamos ahora con una de las armas más características de la franquicia, la hoja sierra o la espada sierra. Tenemos aquí una espada, esta es la espada del Astra Militarum, no es igual a la de los Astartes, ya más adelante la analizaremos con la figura correspondiente. Y tenemos en ambos lados de la espada diferentes esculturas. Aquí vamos a tener el emblema del Astra Militarum y en el otro tenemos simplemente 3 líneas. Me gusta que la escultura esté tan bien definida que, de hecho, tenemos en diferentes alturas o espesores de la propia escultura los dientes de la sierra y también los costados de la espada, que en realidad están cubriendo la propia
la propia motosierra. Para la empuñadura tenemos un acabado en espiral, tenemos también un guardamano y el cuerpo de la espada, que aquí es donde se coloca o donde debe de estar el motor, la fuente de poder, etcétera, etcétera. También la tenemos bastante bien definida y con un grosor superior, como debe de ser. Y me gusta que que tenga este tipo de detalle la escultura, aunque la tenemos en un color gris metálico por completo y no tenemos ningún detalle de color adicional. Creo que la escultura hace que se vea lo suficientemente bien, no solo para que sea reconocible, sino para que resalte, sobre todo por el acabado metálico y la buena escultura, pues el valor de exhibición de la figura. Definitivamente es una buena figura, me agrada que sea una figura bastante versátil, que no necesariamente la tengamos que exhibir con los Corpus de la Muerte de Krieg, sino que puede ser con algún otro tipo de soldados. Claro, está retirando el rostro e inclusive tiene potencial para personalizarla si es que diseñamos nosotros mismos o la ensamblamos con otras piezas, alguna garra, para que podamos decir, bueno, tenemos aquí una minifigura, ¿por qué no?, del comisario Yarrick. Una minifigura, insisto, que bien vale la pena tener en una colección de figuras de este formato o centradas en la franquicia de Warhammer. Y espero que les haya gustado el análisis. Hasta aquí este video. Ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si esto les gustó, dejen su like en la parte de abajo, links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Coffee. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Dark. Esto fue The Dark Reviews. Si amanezco vivo, nos vemos en la próxima. Por el Emperador.